Quiero que vayamos a Hebreos capítulo 8, versículo 5. Bienvenidos a los que nos acompañan por primera vez, esta es su casa. Y quiero que hoy entonces comencemos con nuestro texto base, que ha sido base desde algunas semanas para atrás. Estas predicaciones, esta serie la podemos encontrar en la página de ccaylondon.com, nuestra página web, y quiero que vayamos a Hebreos 8.5. Hebreos 8.5 nos ha servido como la base para explicar y enseñar acerca de la familia. Y lo que Dios quiere con la familia es que se parezca aquí en la tierra, se parezca a lo que es en el cielo. Y voy a llevarles en un momento para que podamos comprender de qué habla este versículo. Hebreos 8.5 es un versículo que se refiere a la construcción del tabernáculo, que se refiere a la construcción que Moisés tenía que hacer para ser el centro de adoración del pueblo de Dios. Recuerda que el pueblo de Dios tenía un centro de adoración que se llamaba el tabernáculo, o que estaba en la mitad del pueblo, y cada día los hijos de Israel tenían que ir a ese lugar y de allí iban a aprender todas las cosas que tenían que ver con Dios, lo que se llama teología. De allí iban a ser convertidos sus corazones acercados a Él. Y el autor de Hebreos lo habla para hablar de las instrucciones que Dios le da a Moisés para que hiciera todo el tabernáculo y para que ese sistema de adoración que estaba haciendo lo hiciera de tal manera que pudiese ser utilizado en la tierra como él quería. Ahora, quiero decirles esto acerca de la familia, y es que la familia es el mejor sistema de adoración que existe. De hecho, creo que Dios tiene que darnos el templo porque las familias dejaron de hacer la labor. Dios hoy da iglesias porque las familias dejaron de hacer la labor de ser el centro de adoración de Dios. Entonces quiero que vaya conmigo rápidamente a Hebreos capítulo 8, versículo 5, y vamos a leerlo. Mire lo que dice: ellos sirven dentro de un sistema de adoración. ¿Quiénes son ellos? Bueno, yo quiero trasladar esa palabra a la familia. Y habla de nosotros, ellos, los papás, las mamás, los abuelos, los hermanos, los hijos. Todos servimos dentro de un sistema de adoración. Ahora, que solo es una copia o una sombra del verdadero que está en el cielo. Repita conmigo: el verdadero, más fuerte, el verdadero está en el cielo. Entonces, la familia en la tierra es una copia de lo que hay en el cielo. Entonces, en el cielo debería por consiguiente haber una familia. Y cuando miramos la palabra de Dios, nos encontramos que Dios se llama Padre, que nos llama a nosotros hijos. En la relación entre la iglesia y el Señor se le llama la relación entre una esposa y un esposo, o una novia y un novio, y tiene todo el contexto bíblico desde Génesis hasta Apocalipsis, nombrando la vida de iglesia o la vida con Dios como una familia. Y eso tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque todo lo que hacemos nosotros está centrado en familias. Mire, la sanidad del ser humano está centrado en una familia. Vamos a decir, las enfermedades que muchas veces tienen muchas personas tiene que ver con un aspecto que vivieron muy jóvenes como familia o muy pequeños como familia. Todo tiene que ver de acuerdo a lo que vemos en nuestros hogares y de lo que tomamos. Ahora quiero que vaya a la siguiente parte de este versículo. Dice: pues cuando Moisés estaba por construir el tabernáculo, y aquí quiero cambiar la palabra por cuando Rubén estaba por construir el tabernáculo, cuando David estaba por construir, cuando Sebastián estaba, cuando Ramiro estaba por construir, cuando Giovanni estaba por construir el tabernáculo, Dios le advirtió lo siguiente. Dijo: asegúrate de hacer todo según el modelo que yo te muestre aquí en la tierra. Entonces Dios estaba encargando y quiere que nosotros hagamos toda nuestra familia de acuerdo al modelo que encontramos aquí en la tierra. Ahora, ¿cuál es el modelo que encontramos en la tierra? Es el modelo de la palabra de Dios. ¿Sí? No es el modelo que nosotros vemos en este momento en los hogares afuera. ¿Qué estamos viendo en los hogares afuera? Estamos viendo quizás separaciones, estamos viendo hogares que son hechos de otras maneras totalmente diferentes, entre dos hombres o dos mujeres, hogares que son hechos simplemente por una persona y el resto del hogar está desentendido. Estamos viendo una cantidad de cosas que no deberíamos seguir, ni siquiera enseñar para nuestros hijos. Sin embargo, el currículum de estudios en este momento la sociedad
sociedad invita continuamente a que enseñemos en las películas, los medios de comunicación. La sociedad en este momento está continuamente insistiendo de que nosotros copiemos el modelo que no es. Y Dios nos insiste, copien el modelo correcto. Consigan el modelo correcto. Ahora quiero que ustedes se detengan en este momento frente a este pensamiento. Y digo, ¿cuál es el modelo de su familia? ¿Tiene usted el modelo correcto? ¿Tiene usted el modelo de esposo correcto? ¿Dónde lo adquirió? ¿Cómo sabe usted qué es el modelo correcto de esposo? Si es esposa, ¿cómo sabe usted qué es el modelo correcto de esposa? El de padre, ¿cómo es el modelo de padre correcto? Quizás usted dirá, bueno, el sentido común. Quiero que sepa una cosa, el sentido común es el menos común de los sentidos. Falla continuamente. Nosotros decimos que tenemos sentido común de acuerdo a lo que nosotros creemos, pero usted se dará cuenta que muchas veces estamos mal. Entonces Dios nos pide que hagamos y que tengamos el sentido del cielo, que tengamos como modelo en los modelos que encontramos en la palabra de Dios, ¿sí? Entonces mire lo que dice: asegúrate de hacer todo según el modelo que te mostré aquí en la montaña. Vamos a pensar que la montaña es la palabra de Dios o en la vida espiritual, y entonces podemos decir claramente, asegurémonos de hacer todo de acuerdo al modelo de la montaña, de lo que Dios tiene en el cielo. Entonces hoy vamos a continuar hablando de la familia, o vamos a comenzar a hablar de la familia de segundo grado de consanguinidad. Hemos hablado de la relación de los esposos. Queremos que la gente, que la iglesia aprenda a ser esposos, aprendan a ser esposas, cómo es el matrimonio. Queremos que la iglesia aprenda a tener relaciones entre hijos y padres correctas, sanas, entre madres e hijas, y queremos que los roles se hagan dentro de la iglesia de la manera que son, para poderlo restaurar. Entonces hablamos de los hermanos, hablamos de la relación entre padres, y hoy queremos tocar el tema de la relación de las familias de segundo grado, o lo que yo llamo relaciones de honra. ¿Y quiénes son esos? Los abuelos, los nietos, los suegros, son aquellas personas que están, o los yernos que nosotros llamamos. Y quiero que vaya conmigo a Levíticos 26 un momento, versículo 42. Y es necesario explicar esto en dos secciones. ¿Por qué? Porque la motivación para los de primer grado, es decir, para los hijos, para los abuelos, para los padres, para los hermanos, para el primer grupo de consanguinidad que se le llama en el medio común, es muy fácil de explicar y es muy fácil de llevar a cabo, porque tiene que ver con el amor. Cada uno está lleno de un amor increíble por los demás. Es decir, se lo explico de esta manera. Cuando Dios nos da esposos o esposas, nosotros nos enamoramos. No hay que hacer un esfuerzo sobrenatural o un esfuerzo más de lo natural para amar a esas personas. Cuando los padres tienen hijos, ven a sus hijos fantásticos, son los mejores hijos. De hecho, ese hijo es mejor que todos los hijos, así no sea cierto, es porque Dios le ha dado eso a uno en el corazón como papá. Los hijos ven a sus padres fantásticos, los mejores seres humanos son los padres. ¿Por qué? Porque hay un amor dentro del corazón de esos hijos. Dios lo diseñó de esa manera para que hubiera una relación mucho más fuerte y mucho más fácil. Sin embargo, en el caso de los abuelos, de los nietos, de los hijos, de los suegros, de los yernos, es muy diferente. ¿Por qué? Porque no hay una relación, no hay un amor profundo que nazca o que el hombre esté equipado. Son relaciones que se tienen que hacer y se tienen que continuamente fomentar, y eso es lo que queremos hacer dentro de la iglesia. Ahora, yendo a Levíticos 26, versículo 42, en la traducción del lenguaje actual, en esta paráfrasis, quiero que vaya conmigo y mire lo que Dios piensa. Mire lo que dice: yo cumpliré la promesa que le hice a Abraham, a Isaac, a Jacob, y bendeciré la tierra prometida. Bien, Dios no solamente es el Dios de su familia, Dios es el Dios de las familias. Se lo pongo de esta manera: Dios no solamente es el Dios de las familias, Dios es el Dios de las generaciones. Dios quiere que el evangelio, que su amor lo conozcan la generación venidera, y la siguiente generación y la siguiente generación. Por eso todo lo que Dios hace a nivel familiar tiene que llevar a que el creyente pase el amor de Dios a la siguiente parte de la familia. Por eso los abuelos tienen que pasar a los hijos. ¿Y cómo lo vemos? Bueno, ¿cómo sabemos eso? Pues porque casi siempre todos los hombres de Dios, del pueblo de Dios, pensaron:
como Dios lo hizo con mi padre, como Dios lo hizo con mi abuelo, como Dios lo hizo con mis tatarabuelos, como Dios lo hizo con Abraham, como Dios lo hizo con Isaac, como Dios lo hizo con Jacob. Y Dios se compromete en que en cada una de esas generaciones tiene que hacer una labor. Así es que si usted es abuela o abuelo, no piense que terminó su labor allí. No piense que en este momento yo ya no tiene nada que ver porque mi familia es con la que yo esté casada, sino que hay muchísimo más de eso. Ahora quiero llevarlo al mismo versículo, pero quiero que vayamos a la Nueva Traducción Viviente y quiero mostrarle algo singular en esta versión. Y quiero que sepa esto, mira lo que dice: entonces me acordaré de mi pacto con Jacob, de mi pacto con Isaac, de mi pacto con Abraham, y me acordaré de la tierra. Cada uno de ellos, no solamente Dios es el Dios de las generaciones, sino que con cada generación Dios está dispuesto a hacer un pacto de bendición. En cada generación, al hijo, al padre, al abuelo, vamos a hablar desde arriba, desde atrás, a la persona, con los hijos, con los nietos, con la siguiente generación, Dios está dispuesto a hacer un pacto. Cada uno de ellos tiene que cumplir con una función para que todo vaya bien en la vida, ¿sí? Y a veces nos vemos desconectados de los padres o de los abuelos justo en esta época, porque por alguna razón, quizás porque estamos lejos de nuestras tierras, quizás porque la comunidad entera en la sociedad ya ha perdido de vuelta a esas familias de honra. ¿Quiénes son? Los abuelos. Ya no están allí en ese lugar y ya parece que se ha desdibujado el rol, pero para Dios era muy importante. De hecho, en el Antiguo Testamento usted dirá y encontrará el Dios de mis antepasados, el Dios de mis padres, inclusive le decían muchos de ellos. Y no hablaba solamente del segundo padre, hablaba de 3 padres, 4, 5, el Dios. Y ellos conocían la fe que tenían sus padres o sus antepasados para con Dios. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en las genealogías. Usted solamente abre el libro de Mateo en el capítulo 1 y usted ve toda la genealogía de Jesús. ¿Qué es lo que está indicando Jesús? La fe que tuvo mi papá, la fe que tuvo mi abuelo, la fe que tuvo mi tatarabuelo, la fe que tuvieron de ahí para atrás. Y Dios habla hasta de 1000 generaciones. Quiere llevar bendición a través de esas familias. Entonces, quiero que piense en esto. Quiero que piense en la relación con esas personas. Quiero que piense en su labor. Quiero que piense que en el día de mañana usted va a tener que enseñar a sus hijos para que se mantenga esa relación de honra dentro de su vida, dentro de la iglesia, pero sobre todo dentro de sus generaciones. Entonces, vamos al primer rol y es el rol de los abuelos. Quiero que vaya conmigo a 1 de Corintios capítulo 13 versículo 4 y vamos a enseñar muy rápidamente cuál es el rol de los abuelos, qué es lo que Dios quiere que los abuelos hagan, ¿sí? El otro día me encontraba ante una persona que me decía, qué pereza mi mamá, qué pereza tenerla aquí, y yo decía, si supiera qué significa tener a su mamá y qué significa solamente la ayuda de su mamá en sus hijos, si supiera qué significa esa diferencia o cuál sería el impacto de la diferencia a través de una buena relación con los abuelos, no diría eso, ¿sí? A veces, como decimos, Dios le da pan al que no tiene dientes. Algunos tienen su familia y sus abuelos aquí, los padres, otros los tienen muy lejos y los que lo tienen aquí no los valoran como tal y no llegan a construir unas buenas relaciones con ellos, perdiéndose de una de las más grandes bendiciones y ayuda para sus hijos. Recuerdo que en Ecuador mi esposa solía llamar a su mamá y ella en momentos de dificultad levantaba el teléfono y llamaba a sus nietos. Y hablaba horas o tiempos y les escribía y creaba una relación tan fuerte con ellos que muchas veces grandes de los cambios que tuvieron ellos lo hicieron las abuelas, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un impacto y porque es una función de parte de Dios. Dios los ha puesto allí con alguna razón y una razón muy específica para ayudarles. Entonces, la primera función de los abuelos es dar amor. El abuelo está para dar amor. Lo que tiene que hacer es dar amor. De hecho, no tiene que dar el amor, es una situación o es algo muy, muy especial, porque el amor que da el abuelo es un amor diferente al de los padres, ¿sí?
Quiero que esté conmigo, no se me pierdan esto. El amor de los abuelos es muy diferente al de los padres. Los abuelos ya están en otra etapa totalmente diferente. Los papás tienen que disciplinar, los papás tienen que, como decimos nosotros, formar a los hijos, tienen que apretarlos, tienen que hacer. Los abuelos le pueden dar amor. Si está correcto el papel de los padres, los abuelos pueden entrar y simplemente gozarse, darles amor, y muchas veces inclusive, como se dice, darles más de lo que ellos necesitan. ¿Por qué? Porque es la función del abuelo. ¿Sí? La función del abuelo es tener un papá más allá de lo normal. Ahora, la gran mayoría de nosotros o se murió el abuelo, fueron separados o algo pasó con esa relación con los abuelos y no pudimos ver la grandeza de esta herencia de parte de Dios. Vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 13 versículo 4 y le voy a mencionar, voy a intentar parafrasear poco del amor del abuelo. Miren los abuelos, el que ama tiene paciencia en todo, ese es el abuelo. Tiene una paciencia sobrenatural con los nietos. ¿Por qué? Porque uno no los cuida directamente, no tiene que ver con ellos diariamente, puede darles amor. Es la típica persona que está en una situación donde le puedo dar todo el amor que necesitan, pero me puedo volver a mi casa. ¿Sabe que una de las cosas buenas con los hijos es que a veces uno no tiene que, al no estar con ellos, todos los días le puede dar uno más de lo normal? Eso es los abuelos. Mire lo que dice, siempre es amable. El abuelo siempre es amable con los nietos. ¿Por qué? Porque precisamente no está en esa tensión de tener que criar a sus hijos de esa manera o criarlos y ser la parte ejecutiva de la disciplina. Dice, el que ama no es envidioso. El abuelo no tiene ningún tipo de envidia frente a sus nietos. ¿Por qué? Porque lo ha visto, tiene experiencia, los quiere ver salir adelante. ¿Sí? Ni se cree más que nadie. No es orgulloso. La relación del abuelo con los nietos es una relación de mucho cariño, de mucha expectativa sobre esos nietos. Y ya inclusive lo decimos que una persona aprende a ser papá, aprende a ser hijo cuando es papá. Y aprende a ser padre cuando es abuelo. Lo voy a repetir. Una persona aprende a ser hijo cuando es padre. ¿Sí? Cuando uno es papá, inmediatamente comienza a tener que cambiar pañales, llega a los 12 o 13 años, los niños se rebotan, tienen malas actitudes y uno dice, así era yo. Y ahí es cuando uno comienza a decir, debí haber sido mejor hijo. ¿Todos cuántos dicen amén? ¿Sí? Debí haber sido mejor hijo, debí haberlo hecho mejor. ¿Por qué? Porque cuando es ser padre se aprende a ser hijo. Pero luego pasa la siguiente etapa de los abuelos. Y los abuelos ya han sido padres por mucho tiempo. Entonces ellos aprenden y dicen, mira, yo lo haría de una manera diferente. Entonces encuentro abuelas que le dicen, hazle así, dale de comer de esta manera, sácale los gases de esta manera, hazlo de esta manera. Y los hijos no escuchamos. Y como no escuchamos, nos va mal y lo hacemos equivocadamente. ¿Por qué? Porque no escuchamos esa función que tenía el abuelo de dar amor a su hijo. Entonces, mire lo que dice el versículo 5. No es grosero ni egoísta. ¿Qué le pasa a los padres? Que de repente en la tensión que viven, intentando formar a los hijos que no escuchan, a veces se les sale, a veces se disparan, a veces tienen que ser agresivos, a veces tienen que dar una palabra, ¡quieto! El abuelo no. El abuelo no tiene que hacer eso. Sí. Ojo, los padres están haciendo la labor correcta. Ahí es donde está el punto. Porque a veces los abuelos entran a hacer el papel de los padres. ¿Por qué? Porque están fuera por alguna situación. Y quiero decirles que ese no es el modelo de Dios. El modelo es que lo haga el papá y la mamá hagan la parte que tienen que hacer y luego los abuelos para dar amor. Entonces, ese es parte de lo que es. No se enoja por cualquier cosa. El abuelo, el niño está llorando, se lo entrega a los hijos y le dice, hijo, tu hijo está llorando, por favor, tenlo muy bien, arréglalo y luego me lo das y yo te lo tengo un rato. Sí, estamos hablando de los abuelos pequeños, pero es igual con los grandes, con los hijos, con los nietos grandes, perdón. Entonces, la labor del abuelo es dar amor. Dice, no se enoja por cualquier cosa, no se le pasa la vida recordando lo malo que los otros han hecho. ¿Por qué? Porque está en esa posición de mucho privilegio de poder dar amor a los nietos sin ningún problema. Sí, entonces quiero que piensen eso, quiero que piensen en sus abuelos. ¿Cómo fue? Estaban sanos los abuelos. Si queremos una iglesia fuerte, tenemos que pensar en formarlos a nosotros mismos para cuando seamos abuelos más adelante y prepararnos. Pero formarnos a nosotros mismos quiere decir estar sanos.
que nosotros podamos enfrentar nuestra relación con los nietos de una manera sana, de llegar al momento de no pasarnos, de no saltarnos esa generación, sino llegar al punto donde tenemos que llegar con ellos formados y sanos para que le podamos dar lo que necesitamos. Bueno, lo llevo a la segunda función del abuelo, es modelar la fe. Repita conmigo, modelar la fe. Quiero que vaya a 2 Corintios capítulo 1, versículo 5. Después de que el abuelo ha dado amor, y todo lo único que tiene que darle amor, hay jóvenes que están recién casados y vienen y me dicen, David, mira, los papás, está el abuelito ahí con él y lo coge y la coge y hace esto y hace lo otro. Y yo les digo, tranquilos, esa es la labor del abuelo. Eso es lo que tiene que hacer. De hecho, nadie más le va a dar ese amor de esa manera a su hijo, sino su abuelo. ¿Por qué? Porque no lo va a encontrar en el vecino, no lo va a encontrar en el colegio. Es usted, de hecho, el amor del papá, del abuelo, se parece mucho al de los hijos. Solo que sin el acondicionamiento de lo que tienen que hacer. Entonces piensen en eso, ¿sí? Y quiero que se proyecte porque uno tiene que comenzar a hacer, me contaba hace muchísimos años, mi mamá decía, los hijos se comienzan a hacer 20 años antes de nacer. Uno se tiene que ir preparando para todas las cosas que van a pasar más adelante en su vida. Por eso la segunda función de los abuelos es modelar la fe. Lo vemos en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 5. Mire lo que dice. Pues me acuerdo de tu fe sincera. Este es Pablo hablándole a Timoteo. Dice, pues tú tienes la misma fe que estuvieron llenas tu abuela, de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice. Y sé que esa fe sigue siendo firme en ti. La vida de testimonio de los padres va a tener un impacto inmenso en sus hijos, pero sobre todo se va a ver el fruto cuando lleguen a sus nietos. ¿Sí? Lo decía en algunas predicaciones anteriores que el examen final de los padres son los hijos. Un hijo demuestra quién es el papá, pero el máster, cuando los padres lo han hecho mega bien, súper bien, se ven en los nietos. ¿Sí? Y usualmente se ven los nietos en que han recibido la fe del Señor Jesús. Hace días hablaba con una mujer de 95 años y ella contaba la nieta de esa señora, ya habían estado las 4 generaciones y contaban cómo su fe de 50 años todavía afirmaba a todos los hijos, les impactaba. Y cómo en medio de una situación súper difícil, la fe de la abuela todavía podía impactar. Y ellos se referían a la fe de mi abuela. Es que mi abuela siempre ha creído esto. Es que mi abuela nos llevó a la iglesia. Es que mi abuela nos llevó cuando nosotros teníamos 4 y 5 años. Es que mi abuela hizo esto en mi vida de tal manera que quedó impactada hasta el día de hoy a los nietos. Sabes, no puedes hacerlo de otra manera diferente porque la abuela piensa así, de esta manera. Entonces tenemos que ver que la fe, los abuelos se encargan de modelar la fe. ¿Qué significa modelar la fe? Enseñarle a sus hijos. Esto es lo que pasa con ellos. Esto es lo que vas a encontrar con ellos. Esto es, tienes que llevarlos a los pies de Cristo. Siempre están orando. Tenía otro caso de otra abuela que conozco, de una persona dentro de la iglesia que se levanta todos los días por la mañana y el nieto, no sé si es nieto o bisnieto, creo que es nieto, dice, va repasando todos los hijos todos los días en la mañana orando por ellos. Todos, pasa por toda la familia. Usted se puede imaginar una persona mayor que ya está sentada, ya está tranquila, ya debería estar disfrutando la vida y comienza a pasar por todos sus nietos y por todos sus hijos. ¿Por qué? Porque él le quema el que su familia todavía esté junta, que todavía esté completamente unida. ¿Y qué mejor unidad que la palabra de Dios, que la fe en Cristo? Entonces, los abuelos tienen como función modelar la fe a sus nietos por el testimonio. De hecho, los nietos necesitan ese modelo para su conversión. Necesitan ellos. Recuerdo, les decía en cuanto a mis hijos, su abuela los llamaba y les decía y comenzaba como a modelarles la fe. Hijo, no es así, hijo, no es asado. No lo hagas de esta manera, no es de esta manera que lo debes de hacer. ¿Por qué no lo haces de esta manera? Y espectacularmente los nietos
que han formado una buena relación con ellos, y los abuelos que tienen la relación correcta con ellos son escuchados o los escuchan los abuelos, ¿no? O los nietos escuchan a los abuelos. Por eso lo voy a llevar a la tercera función de los abuelos, y es guardar la conciencia moral de los nietos. Entonces, la primera es dar amor. Los abuelos están para entregar ese amor. Los abuelos tienen que regalarles, tienen que darles, tienen que recibir. Nunca cuando un abuelo le da, ahora a no ser que sea contrario a lo que los padres están haciendo, es otra cosa. Pero los abuelos están para derramar ese amor sobre sus hijos. Denle lo que necesiten darle, les dan en todos los aspectos. Tienen que darle, llegan a casa, les cocinan, y los hijos tienen que sentir ese amor. Hay padres que dicen, no, mamá, no me lo dejes, no me hagas esto, no me trates a mi hijo también porque me lo dañas. No, necesita ese amor incondicional, porque es el amor del abuelo. No lo va a encontrar en ninguna parte, y no lo va a encontrar de una manera tan sana, ¿sí? Esto no estoy hablando de mal educarlos, pero estoy hablando de darles el amor que necesitan dar. Pero segundo, entonces, es modelar la fe. Pero tercero, encontramos que la función del abuelo es guardar la conciencia moral de los nietos. Vaya conmigo a Proverbios 16:31. Les decía que el amor más parecido que uno encuentra después de los padres en la tierra es el de los abuelos. No es el de los hermanos, no es el del esposo, no es el de la esposa. No, el amor más parecido al de los papás es el de los abuelos. Por eso mucha gente que por alguna razón tuvo que salir a trabajar, algunos murieron, algunos simplemente no supieron llevar una familia, lo que hicieron fue hacer o dejar a sus hijos con los abuelos. ¿Por qué? Porque era lo más parecido que tenían. En la mente lo tenían, los habrían criado, y los abuelos dicen, esto fue lo que me pasó, ¿cómo no voy a dejar? Si a mí me crió mi mamá, no va a poder criar a mis hijos sin ningún problema. Ahora, no estoy diciendo que esto sea lo correcto. Quiero decirles una cosa: las personas que fueron criadas por sus abuelos, que quieren tener esto, por favor, escúchenme en esto. Las personas que fueron criadas por sus abuelos necesitan restaurar la relación con sus padres. ¿Por qué? Porque lo que hicieron los abuelos fue, o lo que pasó debido a la dificultad que transpusieron, los abuelos los roles fueron invertidos, ¿sí? Y de alguna manera el padre que está trabajando en otro país, que quizás estaba haciendo algo, enviando dinero, se volvió el amigo del hijo y dejó de ser el padre. Y los abuelos se convirtieron en los papás. Ahora, los abuelos lo hicieron perfectamente, pero esos hijos necesitan ser restaurados en las relaciones. Porque lo correcto es que a mí me críe mi papá y mi mamá, no mis abuelos, ¿sí? Necesito ser criados por ellos para tener una vida y unas relaciones sanas. Usualmente con la persona que salió, digamos, si fue la mamá, se tuvo que ir a vivir. En el caso de muchos que vivieron en Latinoamérica, emigraron a España o emigraron a otro país, a los Estados Unidos, y los dejaron allí, o fueron criados por los abuelos, y hay un grado de resentimiento o de dolor, vamos a decirlo así, con los padres. Aunque no lo entiendan, aunque hayan sido lo mejor. ¿Por qué? Porque mi entendimiento natural es que quien me tiene que criar es mi papá o mi mamá, ¿sí? Entonces, no quiero que se asusten, porque yo sé que nos ha pasado muchas veces, pero quiero que comencemos a entender que tenemos que solucionar esa herida que tenemos para poder tener unas relaciones sanas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tender en repetir las mismas cosas, o nos vamos a mover al otro lado, que es la sobreprotección. Entonces, ¿qué hace el abuelo? Guarda la conciencia moral de los nietos. ¿Cómo la guarda? Como es la relación más parecida y el amor más parecido al de los padres, esos niños encuentran que no los tienen que corregir, no tienen que ser duros con ellos, como les decía antes, y a veces logran más allá de lo que hacen los papás, ¿sí? Quiero darle este concepto. El jovencito está mal con los padres, la relación, por alguna razón. La abuela le dice, o el abuelo le dice, déjame, yo hablo con él cuando hay buena relación. Y ella va y habla con un amor supremamente especial. Y es capaz, como se dice en inglés, diffuse o maneja la situación, y ese niño se calma. ¿Por qué? Porque el policía malo es el papá. Porque tiene que hacerlo, y tiene que apretar, tiene que ajustar las tuercas de esa relación. Eso está mal, no lo acepto.
Pero por otra parte, ese niño necesita un entendimiento. Y quien provee ese entendimiento muchas veces es alguien de afuera a la relación y muchas veces es el abuelo. Entonces uno se encuentra a los abuelos a veces abogando por los hijos. Por favor, no hagas esto. Míralo de esta manera, míralo desde este punto. Y lo que hace es encontrar una buena tensión en el hogar. La tensión es buena, a veces si hay tensiones malas, ¿sí? Usted, por ejemplo, tiene una tensión entre su cuerpo y su columna vertebral y la cabeza. Es una tensión buena que hace que su cabeza esté en el lugar donde está. Pero cuando se suelta esa tensión, ese tendón, se revienta la cabeza y ahí es donde usted pasa o crea dolor, ¿sí? Pero la tensión que es sana viene de una buena relación entre familia. Entonces, escuche, volvemos a recapitular. Estamos aprendiendo a ser familia. Estamos aprendiendo a ser familia. Mira lo que dice entonces Proverbios capítulo 16, versículo 31. Pues las canas son una corona de gloria. Ahora, escucha esto. ¿Qué se obtiene por llevar una vida justa? Las canas son una corona. El ser mayor, los abuelos tienen una corona que se obtiene por llevar una vida justa. Ahora, quiero que sepa esto. Hay abuelos que no son buenos. Hay abuelos que no son buenos. ¿Por qué? Porque usted va a una prisión y en una prisión usted encuentra gente de cabellos blancos, muy hermosos y por dentro han hecho unas cosas terribles, ¿sí? Estamos hablando de un abuelo que viva una vida santa y justa para Dios. Esos abuelos tienen un impacto sobre sus nietos. Vaya a Proverbios capítulo 20, versículo 29. ¿Por qué guarda la conciencia moral de los nietos? El orgullo del joven, dice Proverbios 20, 29, dice, es su fuerza, pero la del anciano es su experiencia. El abuelo puede ver al joven, al niño y decir, yo estuve ahí, no te preocupes, yo te entiendo. De hecho, miren, en los grupos de jóvenes cometen un error muchas veces y es hacer que solamente haya jóvenes. Los grupos de jóvenes necesitan abuelos, gente mayor. Gente que los abrace, gente que ellos confíen, gente en los que ellos puedan poner sus ojos en ellos. Entonces, el papel de los abuelos es guardar la conciencia moral de sus nietos. Hijo, no es así. Ahora, ¿por qué la guarda? Porque han fomentado los lazos entre ellos. Quiero volverle a recordar una cosa. El amor entre los nietos y los abuelos no es natural. Tiene que ser fomentado. Usted tiene que crear lazos y tiene que apoyar esos lazos. Ellos no ven al abuelo y dicen, tengo ganas de amarte. No, tiene que ser fomentado por los hijos y por la relación del hogar. No es una cosa, no me los traes, no, tiene que ser fomentado por teléfono, por el momento, en el amor, que ellos entiendan que ellos los aman como los papás los aman, solo que no tienen la función de los papás. Esto es súper importante para nosotros. ¿Por qué? Porque al estar fuera de casa, lo que hacemos es cortar los vínculos con los abuelos y le hacemos un daño a los hijos. Ahora, muchos abuelos no piensan como nosotros pensamos, aquellos que somos y estamos caminando en el Señor. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que enseñarle a nuestros hijos, los abuelos no piensan como nosotros, pero tú sigues tu relación con ellos como es. Porque tienes que aprender a recibir el amor de ellos. Que los abuelos son católicos, que los abuelos son... No importa, recibe el amor que tienes que recibir. ¿Por qué? Porque ellos están de parte de Dios para dar el amor que tienen que dar a sus nietos. Y nadie más se los va a dar. Entonces, los abuelos guardan la conciencia moral de los nietos. Quiero llevarlo al cuarto punto, a la cuarta función de los abuelos, y es dejar herencia a los nietos. ¿Sí? Vaya conmigo a Proverbios capítulo 13, versículo 22. Y eso es muy importante. Le decía, y se lo vuelvo a reiterar, que el examen final de los padres son sus hijos. Y el máster de los padres son los nietos. ¿Sí? Pues dice en Proverbios 13, 22, el hombre de bien deja herencia a sus nietos. Note, qué raro, dice, no deja herencia a sus hijos. ¿Por qué no deja herencia a sus hijos? Porque ya se supone que se las dejó. Pero deja herencia a sus nietos. Ahora, nosotros venimos de una cultura que tenemos que ir rompiendo desde nosotros. Es que los hijos son los que ayudan, no ayudan, vamos a decir, son los que
mantienen a los padres. Bueno, bíblicamente no es así. Bíblicamente el hombre sale del hogar a cazar para tener y edificar una casa para que sus hijos, para él dejarle a sus hijos y llegar hasta el punto de dejarle a los nietos. ¿Sí? Y yo sé que en esto tenemos que hacer un roto o un corte cultural, porque no es lo que hemos visto. ¿Sí? A veces terminan los abuelos y terminan peor y son una carga para los hijos y para los nietos. ¿Por qué? Porque no vivieron responsablemente durante la época de la juventud que tenían. Por eso es importante que ustedes y yo rompamos esa estructura para poder dar la familia que Dios quiere que tengamos. Y mire lo que dice entonces, pues la riqueza y la riqueza del pecador se quedan para los justos. Entonces, la herencia no solamente es una herencia económica. La herencia es una herencia moral, es una herencia espiritual. La herencia es una herencia que los abuelos han dejado a través de las costumbres de sus día a día con sus hijos y sus nietos. ¿Sí? Hay personas en los cuales la autoridad mayor es el padre, lo que diga el papá. Pero hay familias que son tradicionales y que son supremamente fuertes y dicen, la herencia son los abuelos. Lo que el abuelo diga. Y en eso me encanta la cultura española, porque la cultura española tiene todavía muy fresco y muy fomentado la relación con los abuelos. Los hijos trabajan con los abuelos. No estoy generalizando, pero la gran mayoría tiene que ver así, ¿no? O lo hace de esa manera. Entonces piensen en esto. Yo quiero que piensen en sus abuelos. Pero en los que están vivos, en los que están, obviamente ya fallecieron, quiero que piensen en la labor que tuvieron. Y ahora pensando en eso, necesito que ustedes piensen en la suya. ¿Qué van a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cuál va a ser el examen final de su vida con sus hijos? Pero ¿cuál va a ser el examen final, o más bien el máster de su vida como papá cuando tenga los nietos? Está preparándolo. Cuando yo hablo a mis hijos, muchas veces les digo, cuidado porque ustedes el día de mañana, les digo, ¿qué es lo que van a hacer con sus hijos? Ninguno tiene hijos, pero continuamente les reenforzo el hecho de que ellos van a ser hijos. Y a Gabriela, muy pequeña, y le pregunto, entonces ¿tú a tus hijos les vas a dar vara o no? ¿Qué piensas? Y continuamente le estoy haciendo que ella reflexione, porque la tengo que entrenar, formar, para que tenga una vida que sea una vida sana. Y eso se hace desde ya. ¿Sí? Piensen en esto, cierren sus ojos un momento allí donde está. Padre, te damos gracias por los abuelos. Gracias porque muchos de ellos faltaron en su momento, pero tú has suplido muchas necesidades de ellos. Pero los que no nos han faltado, Señor, han estado allí y han estado con mucho amor, Señor. Pero muchas veces no los hemos dejado actuar. Ahora te pedimos que traigas sobre nosotros familias sanas para que podamos tener relaciones hasta la siguiente generación. En el nombre de Jesús. Miren, abra sus ojos un momento, piensen en esto. Sus relaciones ya son buenas en algunos casos con sus hijos. Usted tiene que pensar cómo puedo hacerlo mejor, de tal manera que tenga unas mejores relaciones con los abuelos. Eso es un reto de manera personal. Muy bien, voy a llevarlo al rol de los nietos, ¿sí? El rol de los nietos. ¿Qué es lo que tienen que hacer los nietos? ¿Qué es lo que tienen que hacer los nietos? Bueno, lo primero que tienen que hacer los nietos es dar amor. Recibir el amor de los abuelos y dar amor. Mire, no hay nada que vea yo que reviva más a un abuelo que ver a los nietos, que ver quién lo abraza, quién lo ama, quién viene delante de él, quién lo coge, quién lo toma, con quién puede volver a compartir ese amor. Los he visto físicamente reavivarse, los he visto volver a tener salud, los he visto, hay un momento de declive en la vida cuando los hijos salen del matrimonio y salen a hacer otro hogar, los abuelos quedan solos y hay un momento donde pasa y se mezclan varias etapas, la etapa de la pensión, la etapa de dejar de trabajar, varias etapas en la vida donde ya la persona está cansada y de repente no hay nada. Sin embargo, cuando tienen nietos se avivan totalmente, es como que es otra vez volver a tener hijos, pero de una manera más sana. Entonces, ¿qué tienen que hacer los nietos? Bueno, los nietos deben de dar primero amor y honra. Levítico 19:32. Vaya conmigo. ¿Estamos aquí? ¿Amén? Amén. ¿Estamos o no? ¿Amén? Amén. Muy bien. Mire lo que dice. Demostrarán verdadero respeto y honrarán a los ancianos.
Y esto me preocupa a mí mucho como iglesia, porque a veces veo jóvenes que no se ponen de pie cuando pasan las personas mayores. Mire, ya desde el libro de Levíticos, les voy a contar qué es el libro de Levíticos. El libro de Levíticos es el libro o el manual de los sacerdotes de Dios, de aquellos que trabajaban con el Señor. Es como el manual que Dios le decía, estas son las enseñanzas que tú tienes que dar a todo el pueblo. Esta enseñanza no fue una enseñanza que se le ocurrió en un momento dado a Moisés y dijo, bueno, invéntate esto. No. Está en la parte central. Cámara. Está en la parte central en la parte central del tabernáculo. De lo que se debería hacer en el tabernáculo era el amor por los ancianos y el respeto. Entonces, los abuelos esperan un amor muy mezclado. Respeto y mucho cariño. Respeto y cariño, honra y cariño. Es lo que esperan los abuelos. Es alguien que les ame, pero que al mismo tiempo les dé esa ternura que tienen que dar. Cuando uno espera a los hijos, y los padres esperan un poquito de ese amor, pero sobre todo los padres, hombres, esperan un respeto de parte de sus hijos. Porque ellos entienden que es el amor. La madre entiende un amor de cariño, más que de respeto muchas veces. ¿Sí? Y eso es, a muchas personas es muy difícil de evaluar, pero para los abuelos es una mezcla de los dos. Es una mezcla entre respeto y honra y entre amor. Por eso los hijos tienen que, los abuelos tienen que tener muchísimo respeto a la hora de manifestarse, de darles cariño y de relacionarse con ellos. El Señor lo dice, seguimos con lo que estamos leyendo. Dice, demostrarán verdadero respeto y honrarán a los ancianos. Ahora aquí viene el punto, por temor a Dios. Ahora, ¿por qué por temor a Dios? Porque Dios es enfático en decir, necesitan temor a Dios. Porque de eso depende que ellos crean y absorban las enseñanzas que tenían ellos para dar. Cuando hay respeto y hay temor, yo creo en lo que van a decir mis abuelos. Yo lo voy a poner en práctica. Voy a poner en práctica lo que dicen mis abuelos. Y mire quién firma, yo, el Señor. Es como si Dios dijera, y esto lo deben de hacer porque yo lo digo. Es una ordenanza mía como Dios. Les estoy ordenando esto para que ustedes comprendan y lo que tienen que hacer. Entonces los nietos deben de aprender a honrar a los abuelos. Es una honra continua, tiene que ser una honra continua. Llegó el abuelo, dale permiso al abuelo, se sentó adelante, hazte tú atrás porque es el abuelo. Déjale tú, es el abuelo. ¿Qué te dice? Al abuelo no le digas nada, es el abuelo, son las autoridades. Y eso se llama la cultura de honra dentro de la iglesia, ¿sí? Dentro de la familia de Dios. Note que es en el libro de Levíticos y eso tiene una enseñanza muy importante. Segundo, la segunda función de los nietos es aprender de los abuelos. La primera es dar amor y la segunda es, está el abuelo allí para aprender, para que aprendas de él. Vamos a Levíticos 19:32, ahora en el versículo, muy bien, tengo una frase aquí, tengo un versículo que se los voy a leer y se los prometo para la siguiente reunión. Miren lo que dice, los abuelos están para enseñar a los hijos. Esto lo encontramos en el libro de Tito, creo que es en el libro de Tito, sí, dice, para que aconsejen a los más jóvenes a amar a cada uno, a su esposo y a sus hijos. La gente mayor está para enseñar lo bueno que ya sabe. Entonces, en las iglesias, en las familias, quienes enseñaban a amar a los esposos eran las abuelas. Hijita, eso es lo que tienes que hacer. Al abuelo, a tu esposo tienes que enseñarle, tienes que ponerle en la primera mesa. Esa enseñanza casi siempre la daba la mujer, pero los que la retocaban eran las abuelas o las ancianas de las iglesias. Versículo 5, dicen esto, escucha lo que dice. Los jóvenes deben de aprender de ellas y tener buen juicio y un corazón puro para cuidar la casa, para ser amables y para estar dispuestos a servir a su esposo. Así nadie podrá criticar el mensaje que Dios nos dio. Entonces, la labor de las mujeres mayores o de los ancianos era enseñarle a la siguiente generación cómo vivir. Ahora, parece ser que ahora los ancianos están totalmente callados y no dicen nada.
no nos toca a nosotros, no le dijimos ese niño es muy cansón, casi siempre ese niño es rebelde o ese niño va a contestarme mal, o por temor a no perder en la relación, los abuelos han dejado de hacer esa parte. Pero ellos tenían que enseñar cómo vivir. Hijo, no es así. Enseñar cómo tener su casa, cómo vivir, cómo tener, en el caso de las esposas, de las hijas que se casaban la hija, el abuelo venía y la abuela le enseñaba, al abuelo se le cuida de esta manera, se hace esto, o sea, toda la cultura de honra que se hacía alrededor de la Biblia. Entonces, la segunda función de los nietos es aprender. La primera es dar amor, la segunda es aprender. La tercera es representar a los abuelos. Repita conmigo, representar. Más fuerte, representar a los abuelos. Y vaya conmigo a Proverbios capítulo 17, versículo 6. Proverbio capítulo 17, versículo 6. Mire lo que dice: los nietos son la corona de los ancianos. Los nietos son la corona de los ancianos. Dijimos que el examen final de los padres son los hijos, que el máster de los padres son los nietos, ¿sí? Y en este caso, los hijos tienen que aprender a representar a los abuelos. Y por eso la palabra de Dios nos dice que los nietos son la corona que representa, la corona de gloria de los ancianos. Uno escucha a los ancianos o a los abuelos y dicen: estoy súper orgulloso de lo que alcanzó mi hijo. Yo no lo pude alcanzar, ellos lo pudieron alcanzar. Estoy súper orgulloso de todo lo que han alcanzado. Y los ven sirviendo a sus hijos, a sus nietos al Señor, y dicen: todo lo que he hecho valió la pena. No lo que acumulé valió la pena, sino todo lo que he hecho en el Señor valió la pena por ver a mis nietos de esta manera. Porque hay un grado de satisfacción muy grande en la representación que hacen los nietos de los abuelos. Así es que, hijos, cuando ustedes estén pensando en sus vidas, tienen que estar pensando en que van a representar a los abuelos. ¿Y qué es mis abuelos? ¿Cuál es la representación que tengo? Miren, esto para muchos es muy difícil porque no han vivido una cultura de honra. Entonces algunos de los jóvenes dirán: abuelos, como no tengo una relación con ellos, y se han perdido de la gran parte de lo que es la honra. Y al dañar la honra, hemos dañado la relación con Dios. ¿Sí? Pero los abuelos están para enseñar, los nietos están para aprender. Los abuelos están para estar orgullosos de nosotros y los nietos estamos para darle la honra a esos abuelos, representándolos como si fuéramos sus coronas. De tal manera que el abuelo cierra los ojos y dice: estoy súper orgulloso de mi nieto. Mi nieto se ha vuelto esto. Me encanta la Biblia en uno de los capítulos en Génesis, cuando Dios le habló a Abraham hablando de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y Dios comienza de la destrucción de Sodoma y Gomorra a tener una conversación consigo mismo y comienza a decir estas palabras: yo tengo que decirle a mi hijo, a Abraham, porque sé que él va a enseñar a las generaciones venideras. Y comienza a enseñar a partir de ese punto. Y allí es donde está la famosa conversación de Abraham a Dios, y le dice: Señor, si hay 50 en Sodoma, no la destruyas. Si hay 20, si hay 10, si hay 5, si hay 1 en Sodoma. Pero me interesa la parte de Dios que dice: yo sé que sus hijos van a hacer lo que Él les enseñe, lo que Él sepa de mí. Por eso me tengo que asegurar de que ellos saben correctamente, que Abraham sabe correctamente quién soy yo y qué es lo que le voy a enseñar a los hijos. Porque son nuestra generación. Si hay alguna cosa que usted quiera como padres, que siga la generación. Y que la generación, aún usted muerto, hable de usted. Diga: mi padre fue esta persona. Mi padre fue el tal pastor. Mi padre fue mi abuelo fue esto. Mi abuelo fue esto. El otro día hablaba y escuchaba a un pastor que sus abuelos, sus tatarabuelos, fueron bautizados por Charles Spurgeon aquí en el Reino Unido. Y contaba cómo cada uno de las siguientes 4 generaciones o 5 generaciones eran generaciones de levitas, de gente que había caminado en la iglesia. Quizás usted y yo no tengamos eso, pero quizás usted y yo podamos decirle: mis padres fueron creyentes, mis abuelos fueron creyentes y mis tatarabuelos fueron creyentes. Esa visión, ¿por qué? Porque es la que vamos a ver desarrollada. Lo que creamos y lo que veamos y por lo que luchemos es lo que Dios nos va a dar. Entonces, quiero llevarlo a la última de las
funciones de los nietos, y le voy a pedir al grupo de alabanza y a los sugieres, no sé quiénes les va a indicar allí acerca de la Santa Cena, y es cuidar a los abuelos, ¿sí? Primera de Timoteo 5:4. Vamos a esta paráfrasis. Mire lo que dice: pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, son ellos los primeros que deben ayudarla en todo lo que necesite, así como antes ella los cuidó y los ayudó. Esto es lo que Dios quiere que se haga. Entonces lo que estamos diciendo básicamente es que la relación entre hijos o entre familias tiene que ser recíproca. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que dar amor y recibir amor, pero entre los abuelos, entre los nietos, tiene que ser fomentada continuamente. Tiene que llamar. Yo quiero invitarlo para que usted salga de acá pensando: ¿cómo puedo hacer que mis hijos tengan una mejor relación con los abuelos? ¿Cómo puedo hoy yo arreglar la relación que tengo con mis abuelos? ¿Cómo puedo en este momento hacer que yo pueda tener una relación y quizás mejor inclusive con mis padres, a pesar de que me criaron mis abuelos? ¿Sí? Todo eso tiene que estar junto en lo que cada uno tiene que ir pensando como familia, que lo que tiene que ir arreglando como familia, lo que Dios quiere que hagamos. Lo voy a leer nuevamente. Dice: pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, son ellos los primeros que deben ayudarla en todo lo que necesiten, así como antes ella los cuidó y los ayudó. Y quiero decirle que esto lo firma como el libro de Levíticos. Punto. Esto es lo que Dios quiere que hagamos. Quiero que piensen en esto, iglesia. Quiero que nos detengamos un momento. Pensemos en ellos. Pensemos en nuestra familia. Y quiero llevarlo a pensar: si su familia se detiene, o si su pensamiento a nivel familiar, si el límite de su familia son sus padres solamente, es decir, o son sus hijos solamente, quiero decirle que hay algo que no está funcionando de acuerdo al modelo de Dios. El modelo debe ir más allá. El modelo de la familia debe ir hasta los abuelos, debe ir hasta los nietos. Si en este momento usted solamente está pensando en sus hijos, quiero que sepa esto: le falta visión. Necesita pensar más allá. Y yo estoy esperando de parte de Dios que nos inspire a poder formar familias que trasciendan, que vayan mucho más de lo que nosotros podamos pensar. Cada uno tiene que aprender su labor en el momento donde está. Vamos a ponernos en pie un momento. Es un amor casi innato. De hecho, recuerdo lo que dice el proverbio callejero: que la sangre nos tira. Pero también has puesto familias o personas que van más allá de ese círculo, y que por alguna razón esta cultura que ya no es de honra ha ido dañando, pero que tú hoy me llamas a restaurar. Pues tú me dices, desde el mismo principio de la Biblia, desde Génesis: yo soy el Padre, guardaré mi pacto con Abraham, con Isaac, con Jacob. No solamente voy a guardar el pacto contigo,
sino también con tu Padre. También soy guardador del pacto con los abuelos, con los tatarabuelos. Y me vuelves a repetir esta mañana que mi labor tiene que ser hasta 1000 generaciones. Muchas veces nos preguntamos: Señor, pero si ya estaré muerto. Y la Biblia nos dice: Dios no es un Dios de muertos, Dios es un Dios de vivos. Señor, por eso traemos nuestras vidas, para que tú ensanches nuestra visión. Quiero que sepas, Señor, que nos hemos detenido en algunos fines de semana para educar a la iglesia de cómo tener familias que reflejen el cielo. Y nosotros podemos observar que en el cielo es así, pues tú lo inspiraste. Así es que ahora, Señor, yo te pido en el nombre de Jesús, junto con mis hermanos aquí presentes, que sean restauradas las relaciones. Perdonamos donde tengamos que perdonar. Si quizás en un momento dado nuestros padres inconscientemente o de manera consciente nos dejaron con los abuelos, Señor, perdonamos a los padres, agradecemos a los abuelos. Si en algún momento, Señor, hubo momentos donde de alguna manera se dañaron la relación con ellos y ellos no pudieron ser abuelos, tuvieron que ser papás, perdonamos y pedimos perdón. Aun si hay aquí personas o nietos inclusive que hayan dañado la relación con los abuelos, en el nombre de Jesús pedimos perdón por alguna razón. Y aun si hay una siguiente generación de bisnietos, en el nombre de Jesús yo te pido hoy que se vuelvan a restaurar los lazos. Y perdónanos a los padres, porque fuimos los primeros responsables de hacer lazos entre los abuelos y los nietos. Fuimos los primeros responsables en enseñarles cómo tener una buena relación juntos. Perdónanos por las veces que nos hemos negado a conectar a nuestros hijos con los padres, con los abuelos, dañando la relación. Perdona si hay, Señor, padres que hayan tomado ilegalmente o ilegítimamente el rol de los padres y no permitirles que lo hagan por el control. En el nombre de Jesús, Señor, queremos pedirte que tú traigas perdón. Queremos pedirte que tú traigas reconciliación. Y queremos pedirte que de ahora en adelante la cultura de honra se vea en nuestros hogares, en nuestras casas, en nuestras familias. Danos la gracia de fomentar los lazos correctamente entre nuestras familias. Quítanos toda nuestra pecaminosidad, nuestra ignorancia, nuestra falta de visión. Aún yo te pido en el nombre de Jesús que quites aquella información mala que tenemos de este mundo, que ya no quiere vivir conforme a lo que tú dices. Y no es casualidad que terminemos el ayuno con esta predicación, para que tú restaures nuestras vidas, llevándolas más allá, abriendo nuestra visión de las cosas. Muchísimas gracias, Señor. Padre, y hoy tenemos aquí el pan y el vino. Y tú dijiste que cuando nosotros recordáramos quién eras tú y que moriste por nosotros, debíamos hacerlo tomando pan y tomando el vino como símbolo de tu cuerpo y como símbolo de la sangre que fue derramada para mi vida, para mi restauración. Señor, tú sabes que durante este ayuno
hemos estado afligiendo nuestra alma, dejando de comer, permitiéndote que tú estuvieras primero en nuestras vidas, con un solo propósito: ser sensibles a ti. Ese era nuestro propósito. Y por eso queremos venir el día de hoy, Señor, a entregarte el ayuno, el final del ayuno. Decirte, Señor, que ha sido maravilloso, que bajo ningún concepto ha sido doloroso, que sí nuestra alma se ha tenido que humillar, pero que hemos escuchado tu voz más de cerca. Padre, yo te pido que aquellos que tuvieron menos días también experimenten la misma libertad, que aquellos que se subieron al ayuno y lo comenzaron hace una semana experimenten la libertad, Señor, de tu amor. Aquellos que solamente lo hicieron un día, 2 días, 3 días, el número que hayan querido hacerlo, Señor, que tú traigas sobre ellos la misma revelación, que el ayuno es una herramienta. El ayuno no es el final de sus vidas. El ayuno es una herramienta para ayudarlos a tener una mejor relación contigo. Y quita el yugo acusador, el dedo acusador que tenemos por dentro. Porque cuando se aflige nuestra alma, Señor, nosotros tendemos a acusar a los demás. Te pedimos perdón y trae unidad en medio de nosotros. Señor, queremos estar unidos. Y quita cualquier obstáculo para la unidad, para la falta de unidad. Señor, hay 1000 razones para estar divididos. No me gustó esto, no me gustó cómo me hablaron, cómo me saludaron, no me gustó lo que me dijeron, no me gustó el color que están pintadas las paredes, la incomodidad de las sillas, no me gustó la distancia, no me gustó que fuera en la mañana o en la tarde, no me gustó que estuviera uno o el otro. Pero yo te quiero decir esta mañana que me uno a ti porque tú eres Cristo y porque tú eres mi Señor. Porque sobre todas las cosas está el amor, más importante que cualquier otra cosa. Así es que, Señor, por la unidad de nuestras familias, por la unidad de la iglesia, nosotros terminamos este ayuno recordando quién eres. Yo te doy gracias por el crecimiento, gracias por las cosas y las respuestas que tuvimos, aún las negativas, porque algunos se preguntarán: ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mí le pasa a mí estos hijos? ¿Por qué si yo hago? ¿Por qué si yo he hecho? Y la pregunta no es por qué, la pregunta es ¿qué va a hacer el Señor a través de esto? No te quejes más, hijo de Dios. Perdona a otras autoridades, porque detrás de tu autoridad está Dios. Señor, te agradecemos por este tiempo. Nos unimos en el nombre de Jesús. Oramos para tener matrimonios unidos. Oramos para tener una mejor relación entre padres e hijos. Oramos para que venga del cielo una mejor relación entre abuelos y nietos, entre hermanos, entre esposos, para tener relaciones fuertes dentro de la iglesia. Señor, sí te pedimos milagros, pero te pedimos el milagro más grande: poder tener una vida santa delante de ti, poder tener una familia que te ame, una familia que muestre tu amor. Eso queremos, Señor. Queremos tener familias, Señor, que reflejen tu vida, que reflejen quién eres tú. Queremos que aquí en el cielo, en la tierra, se parezca a mi familia, huela a lo que es en el cielo, se comporte como lo que hay en el cielo. Eso es lo que queremos, Señor. Padre, por eso oramos y te damos gracias por este tiempo que tenemos. Gracias por este ayuno que hoy terminamos. Gracias. El vino que vamos a probar es dulce y me recuerda que tú te tomaste la copa amarga por mí. Así es que aleja la amargura de mi corazón, la inconformidad, el pecado, la queja. En el nombre de Jesús, no permitas que nada dañe mi felicidad y mi alegría por ti. Que no sea intervenida, obstaculizada por nada, pues nada de lo que hay afuera puede dañar lo que hay dentro de mi corazón, y es mi relación contigo. Gracias. Habrán tiempos de persecución, habrán tiempos fáciles, habrán tiempos difíciles, pero tú sigues siendo el mismo Señor ayer y hoy. Tú no cambias. Esta mañana tú no has cambiado. Al contrario, extiendes tu amor a mí para que yo te conozca, y yo recibo tu amor en esta mañana, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.